La física de partículas en general es una disciplina muy abstracta, y cada vez que hablamos sobre las propiedades de las partículas, hablamos sobre átomos o partículas subatómicas, solo pensamos en una cosa: queremos ver una fotografía real de ese objeto. Y hoy, primero, vamos a ver unas fotografías muy geniales de átomos tomadas con un microscopio electrónico, y segundo, vamos a determinar qué no está bien con esas fotografías. Quédense atentos, vean el video hasta el final porque va a estar muy interesante. Y por supuesto empezamos viendo las fotografías tomadas con un microscopio electrónico. Lo más probable es que más de una vez te hayas encontrado con imágenes tan magníficas como estas. Pero lamentablemente esto no tiene nada que ver con una fotografía de un átomo. Incluso partiendo del hecho de que la propia fotografía de un átomo es algo bastante fantástico, y hacerla tal como queremos es imposible. Esto es modelado por computadora en general. Esto es simplemente mirar hacia el futuro para que esas bellas visualizaciones no se perciban como algo real. Lo más frecuente es que, al hablar de una fotografía de átomo o al hojear revistas de divulgación científica, se observe este tipo de resultado. Pero este resultado ya es mucho más interesante. Aquí hay algunas pelotas. ¿Qué tipo de pelotas son estas? ¿Y por qué están dispuestas así? Bueno, en primer lugar, pueden ver un orden característico. ¿De qué nos habla esto? De que estamos trabajando con una estructura cristalina. Ya sea un metal en estado cristalino o cualquier otro cuerpo, cualquier otra sustancia, tenemos una disposición ordenada de los átomos. Precisamente esto obedece a esa misma lógica matemática de la que hablo tan a menudo en el canal. Y es justamente esta disposición ordenada y característica la que indica que tenemos un cierto modelo matemático que describe lo que queremos observar. Pero en principio, la forma en que está dispuesto aquí ahora no es tan importante porque queremos hablar sobre la fotografía del propio átomo. Y la fotografía del propio átomo, pues bien, estas bolitas son precisamente los átomos. Creo que esta microscopía electrónica de transmisión se parece más a eso. Es interesante y característico prestar atención a estos recortes, por ejemplo. Un poco más adelante mostraré otra fotografía aún más detallada. Y estos recortes son el efecto del haz de electrones sobre la estructura del material. Cuando me enteré de esto por primera vez, me impresionó muchísimo. Porque pues en realidad ahora podemos cortar la muestra directamente en el microscopio electrónico. Antes no existía esto, y los primeros microscopios electrónicos que vi trabajaban con láminas delgadas. Y para que lo entiendas, la lámina es una cosa bastante incómoda que antes se hacía con gomas de borrar, frotándolas sobre abrasivos de pulido muy finos. Este objeto se obtenía y en esencia era algo adecuado para que los electrones lo atravesaran, con el fin de registrar algún tipo de dispersión o intentar iluminarlo todo. Y por cierto, yo secaré en SP. Si recordaste algo sobre la microscopía electrónica de transmisión, también es útil saber otra cosa. Lo más probable es que hayas visto fotos de átomos en este formato. Y aquí vemos cómo los haces de electrones se difractan en la estructura de la muestra, volviendo a esa misma estructura cristalina. Y en realidad, esto no son fotografías del átomo en el microscopio electrónico. Este objeto de la derecha, esta dispersión, es precisamente la dispersión de partículas en la estructura cristalina de esta muestra que se está investigando, y esto a menudo se denomina como una imagen de un átomo en un microscopio electrónico. Pero no es una imagen de un átomo en un microscopio electrónico, es el juego del haz de electrones en la red de difracción con sus máximos y mínimos. Seguramente han visto este magnífico trabajo. Es un trabajo de IBM. En ese entonces, IBM creó casi el primer microscopio electrónico, y con su ayuda movían átomos. ¿Y cómo se mueven los átomos? Los átomos se mueven ya sea con una sonda mecánica o mediante la acción de una carga electrónica. Existen métodos algo diferentes para esto. Si profundizamos en ellos, nos volveremos locos y nos aburriremos. Por eso no vamos a tocar ese tema. Pero de una forma u otra, estos son átomos de estroncio que movían sobre cierto campo. Nuevamente, presten atención, vemos que el átomo se ve como una bolita. Un poco más adelante explicaré por qué siempre se ve como una bolita y por qué no es una estructura extraña. Si buscan en YouTube el video El niño y el átomo, verán esta maravilla. Ese es el trabajo que discutimos, y los chicos de IBM lograron crear esta imagen. Hacer que se mueva y baile.
Además, al leer artículos científicos, suelen ver imágenes tan impresionantes como estas. Y fíjense, esto es una zona diferente. Aquí se indican nanómetros, a diferencia de los micrómetros en la fotografía anterior. Y esta estructura, de nuevo, es una estructura que se obtiene como resultado de la acumulación de cierta cantidad de átomos. Nuevamente es ordenada y sigue un patrón. Todo esto es lo que discutimos en ciencia de materiales. Pero como ya han visto esto, veamos algo más interesante. Por ejemplo, observar una fotografía de los átomos dentro de una nanopartícula. Esta es la nanopartícula. Está tomada en campo oscuro y, como pueden ver, está compuesta por una enorme cantidad de átomos. Esta línea marca el límite de la partícula. Posiblemente sea algún fragmento, una partícula de polvo, un granito de arena o algo por el estilo. Y solo imaginen que cada objeto que vemos está compuesto por una cantidad aún mayor de objetos que no podemos ver. Y esto es muy interesante y realmente impresiona. También es muy interesante observar una imagen tan magnífica como esta. Lamentablemente es muy pequeña, así que la vamos a ampliar ahora. Y aquí, presten atención, está marcado el posicionamiento de los átomos en la fotografía tomada con un microscopio electrónico. ¿Y cómo entendieron los científicos que este desorden siempre nos lleva a una estructura tan ordenada de alguna sustancia que al parecer incluso es orgánica? No lo sé exactamente. Ah, no, esto no es orgánico. Aquí tenemos silicio, nitrógeno y vanadio. Por lo que vemos, hemos recreado la estructura a partir de la fotografía. Aquí tenemos una especie de capa de transición, muy interesante. Y precisamente la capa de transición está compuesta por átomos de este elemento. Como mínimo, esto es increíblemente genial, porque imágenes así impresionan. Esto también es trabajo de un microscopio electrónico, esto también se puede ver. En el propio microscopio electrónico ves esto, y la imagen modelada se ve así. ¿Reconoces esas mismas disposiciones características de los átomos dentro del objeto? Sí. Esto es precisamente de lo que estamos hablando. Y otro punto interesante que quiero señalar aquí está relacionado con el hecho de que, si no sabes qué buscar, deja de ser interesante. Ahora mismo hemos llamado al video algo así como fantástico, imágenes de átomos en el microscopio electrónico, porque entendemos lo que estamos observando. Y cuando vemos algo que no entendemos, unos ladrillos, unos agujeros, unos cuerpos extraños mezclándose, simplemente nos perdemos. Y aquellos que están suscritos a mi canal de Telegram, y los que no lo están deberían suscribirse porque allí sale mucho contenido interesante de forma regular, saben que cuando hubo el desfile de planetas a principios de este año, a comienzos de la primavera, publiqué allí una nota con fotos de lo que logré capturar. Y si no sabes lo que estás mirando, para ti es simplemente algo incomprensible, una especie de sopa estelar, con algunos puntos brillantes en el cielo negro nocturno. Pero cuando entiendes lo que debes buscar, se vuelve increíblemente interesante. Aquí se podría partir de la idea de que nosotros mismos inventamos lo que queremos encontrar, y luego envolvemos ese algo con las imágenes que hemos logrado obtener. Pero no es exactamente así. En el espacio esto funciona de manera más que evidente debido a las dimensiones gigantescas, debido a que tenemos al menos un equipo potente capaz de ver aunque sea el desfile de los planetas. Y cuando hablamos de la estructura de los átomos, siempre nos ayuda la aplicación práctica de las teorías que hemos propuesto. Y esa aplicación práctica de las teorías permite decir que sí, hemos obtenido la fotografía necesaria y la hemos visualizado de la manera correcta, porque la disposición de los átomos, tal como mostré en esta imagen, corresponde a nuestras expectativas y se ha encontrado una aplicación práctica y funciona. Pero sigamos adelante, porque esto ya se está volviendo aburrido. Entonces también pueden ver algo como esto. De nuevo, esferas. Aquí no tiene mucho sentido detenerse, pero presten atención a la disposición de estos átomos. Lo más probable es que sea alguna capa depositada o una muestra especialmente preparada. Porque es realmente difícil imaginar una situación en la que las partículas se dispongan espontáneamente de esta manera sobre alguna superficie. Lo más probable es que, de todos modos, sea una capa depositada. Y aquí nosotros parece que estamos tratando con la estructura del grafeno, ese mismo legendario. Ese mismo elemento que es una sustancia con un grosor de una sola partícula. Esto es increíblemente interesante porque es algo aún más delgado que una simple lámina. Y las propiedades de este grafeno son increíbles. No nos detendremos aquí, pero el grafeno tiene una característica interesante. Su estructura es así, de esto ya hablamos. Aquí tengo una imagen interesante de cómo funciona la sonda de un microscopio electrónico. Este es precisamente el palpador que describimos antes. Presten atención, es una diminuta aguja mecánica. Y cuando hablamos de microscopía de barrido, trabajamos con este tipo de dispositivo. Como pueden ver, aquí está muy bien visualizado cómo el palpador se desplaza por la superficie.
Algunas muestras están preparadas y registran los datos. Y luego, a partir de estos datos, creamos las imágenes que estamos viendo ahora. La verdad es que me confundo un poco. A simple vista no distingo de inmediato dónde es microscopía de transmisión y dónde es microscopía electrónica de sonda. Por eso es fácil confundirse un poco. Y por cierto, si ya hablamos de puntas y sondas, y si ya han visto el dibujo animado sobre el niño y el átomo, entonces miren esto. Esta es una visualización de cómo, usando esa misma punta, se mueve un átomo. Existen algunos conceptos erróneos basados en la idea de que los átomos están unidos entre sí de manera muy fuerte, y que es imposible romper esa unión, y que si se rompe, se liberará una cantidad increíble de energía. Pero normalmente, aquí se confunden las interacciones dentro del átomo con las interacciones entre los propios átomos. Los átomos no están unidos entre sí de manera tan fuerte. Esto es un fenómeno normal. Y aquí lo amplío. Observen que los átomos simplemente se desplazan por la superficie con la ayuda de una sonda. Esto resulta realmente fascinante. Y nuevamente son esferas. ¿Por qué son esferas? Lo descubrirán más adelante. Seguro han visto este tipo de fotos. Es una imagen obsoleta de microscopio electrónico. ¿Por qué obsoleta? Porque, como ven, no hay buen detalle ni calidad de procesamiento. En ese entonces no sabían cómo hacerlo, pero si miran una fotografía como esta, se preguntarán, ¿qué es esto? La respuesta es sencilla. Vemos dispersión por difracción en la esquina. Y esto de aquí es, nuevamente, la estructura atómica propiamente dicha. Y esto muy probablemente es un límite de grano. ¿Qué son los granos de un metal? Son ciertos objetos característicos donde no hubo suficiente perfección para que la estructura resultara uniforme. Por eso, los granos que se unen también están formados por átomos. Aquí vemos estos átomos, estos círculos, estas esferas. En el volumen también habrá esferas. Y aquí tenemos la frontera de los granos, donde los átomos se han unido. En estos límites de grano suelen ocurrir todo tipo de cosas extrañas. Y ahora probablemente recuerden mis videos. Algunos de los primeros videos del canal que trataban sobre ciencia de materiales clásica, y allí señalábamos que el límite de grano es un defecto en el material. Y ahora probablemente entiendan por qué esto es un defecto y por qué es el punto donde comenzará la fractura del material. Como pueden ver, aquí todos los átomos están perfectamente unidos entre sí, pero aquí tenemos defectos. Esto es un fenómeno común, lo sabe cualquier científico de materiales y ahora también lo saben ustedes. Y esta fotografía causó mucho revuelo, y es característica porque, en primer lugar, ganó en alguna exposición científica de fotografía magnífica y fue tomada con una cámara reflex. Honestamente, no recuerdo el nombre del autor, lo pondré en los comentarios. Pero lo más interesante es esto, aquí en el centro el objeto es un átomo, que fue fotografiado con una cámara reflex. Lo colocaron en una trampa especial y en esa trampa quedó suspendido en el aire. Debido a que quedó suspendido en el aire, así es como resultó, por así decirlo. Esto es, de alguna manera describirlo, caracterizarlo y verlo. Y de nuevo, ven, aquí está esta esfera, aquí está esa bolita en el centro de nuestra imagen y aquí está ese átomo que fue fotografiado. Desafortunadamente ahora tampoco recuerdo exactamente qué átomo es, pero de nuevo es una esfera, y de nuevo es un objeto interesante para estudiar. Y también se dice muy a menudo que en Google BY los científicos lograron capturar una fotografía del enlace entre átomos. Y eso también sucederá, en esencia, es una fotografía de un átomo. Veremos que fotografía no es del todo exacta, pero la usaremos por ser más cómodo. Aquí parece que hemos capturado el enlace entre estos átomos. Presten atención, de nuevo vemos objetos esféricos, y esta línea delgada es lo que representa el enlace entre estas partículas esféricas. ¿Y qué hay en el punto de enlace? En términos generales, dentro de los parámetros y paradigmas del mundo. No podemos describirlo con precisión. Digamos así, no es del todo correcto, pero quienes ven mi canal y se interesan por el tema ya saben de qué se trata. En términos generales, estas rayitas entre los átomos son la interacción magnética. Es un poco diferente, ahí tenemos fuerzas algo distintas, pero es la manera más sencilla de describirlo. Y así es como el microscopio ve la interacción magnética y electromagnética. Ah, sí, y de hecho debería haber empezado por lo más sencillo, debería de haber empezado mostrándoles cómo se ve un átomo según la lógica de Rutherford. Ahora, el modelo atómico moderno implica que estas partículas bajo la letra de electrón ya no están en posiciones exactas, sino en una nube de probabilidades. Creo que, de nuevo, ya han visto esta imagen en mis artículos en el canal, así que ahora no vamos a perder tiempo buscándola. Pero la idea es sencilla. ¿Y por qué siempre vemos esferas? ¿Por qué siempre vemos una bola? Y es porque, cuando interactuamos con algún material que tiene una estructura de átomos, ya sea mediante un haz de electrones o mediante una sonda que recorre esa estructura, siempre vemos esa envoltura electrónica.
Y en esencia, una fotografía del átomo o una imagen del átomo es una imagen, es decir, precisamente de la envoltura electrónica. ¿De dónde viene la esfera? Pues aquí está la esfera. Espero que el movimiento del cursor del ratón se esté grabando junto con lo que estoy diciendo ahora. Y sí, aquí está el círculo, aquí está la esfera. Y en realidad, ¿qué es lo que vemos en la fotografía de los átomos? En esas mismas fotografías fantásticas que hoy ocupan el primer lugar en nuestro video. No vemos el núcleo, ni nada del átomo, sino esto, como una sombra que se ha formado. Un poco más adelante hablaremos de esto otra vez. Pero los métodos que acabamos de revisar y los objetos que hemos estudiado no son las formas más avanzadas de investigación. Por ejemplo, existe la psicometría, la llamada así. Es una metodología compleja en la que ahora no vamos a profundizar. Pero veamos la fotografía. Después de todo, hasta hace poco, en todos los artículos de divulgación científica, también en mi canal, aparecía esta magnífica foto obtenida en los laboratorios. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que no hay un borde definido. ¿Por qué? Porque hay movimiento térmico. Hemos registrado el movimiento térmico del átomo, aquí está. Y estas esferas son de nuevo átomos. En esencia, la fotografía se diferencia de todo lo que hemos visto solo en el nivel de detalle, en la resolución, y en la presencia del fondo del movimiento térmico. Sí, una vez más, hemos confirmado que nuestra idea sobre el movimiento térmico constante del átomo es correcta. Y aquí tienen la confirmación. Este halo alrededor de la imagen, esta zona borrosa, son las áreas donde el átomo salta. Y al mismo tiempo, hemos confirmado que el átomo no tiene una posición concreta. En cierto modo, esto se relaciona con la famosa incertidumbre de Heisenberg, pero en esencia, no hay nada nuevo en esta imagen. Bueno, amigos míos, ahora ha llegado el momento de responder a la pregunta más importante. ¿Qué hay de malo con las fotografías de átomos? ¿Qué hay de malo en lo que acabamos de ver? Y esta pregunta es literalmente fundamental. Es muy importante, porque simplemente admirar las fantásticas fotografías que han hecho los científicos no es tan relevante como lo que vamos a discutir ahora. Hay otro aspecto interesante. Seguramente habrán notado que, independientemente de la época de la investigación o, digamos, del siglo de las tecnologías que utilizamos, siempre vemos el átomo. En la fotografía se ve como este donut, como esta esfera. ¿Por qué sucede esto? ¿Podemos esperar una imagen diferente? ¿Podemos esperar un mayor nivel de detalle? No, no podemos cuando usamos este tipo de aparato. Y ahora recuerdan la fotografía del átomo de hidrógeno, que circuló mucho por internet y que muchos recuerdan. Ese fondo azul, ese centro lo mostraré ahora en la edición del video porque no lo incluí en la selección, se me olvidó. Y ustedes dirán, bueno, en ese punto podrían pensar que realmente es así, pero no, no es exactamente así. No existe un nivel de detalle tan profundo como se imagina. La imagen está construida a partir de los datos que teníamos, los cuales fueron recolectados directamente desde esa misma esfera. En realidad, es un modelo matemático que recibió una representación visual, ni siquiera es una investigación directa, no es exactamente una fotografía, es una simulación precisa. Tengan esto en cuenta cuando lean esos titulares llamativos que dicen, oh, los científicos fotografiaron un átomo. Hasta el día de hoy, no existe una tecnología que permita fotografiar directamente un átomo. Es importante recordarlo. Y esas fotografías de átomos en realidad no son fotografías de átomos. ¿Y por qué es así? Todo se reduce a la especificidad de cómo se obtienen esas imágenes. En general, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es, en su opinión, una fotografía? Creo que cada uno de ustedes diría que es el resultado de la interacción de la luz con una capa sensible. En esa capa sensible, ya sea una película fotográfica o un sensor, se forma la imagen del objeto que vemos con nuestros ojos. Y partiendo de esto, podemos suponer con toda razón que el objeto que vemos con los ojos ha quedado registrado. En esta fotografía, el mecanismo será aproximadamente el mismo. En realidad, así es como funciona, y de hecho, el mecanismo de funcionamiento de una cámara fotográfica óptica simple y de nuestro ojo es muy parecido. Y el sentido de la percepción en principio también es muy similar. Pero en el caso de trabajar con fotografías de partículas, en el caso de lo que llamamos fotografías de átomos, todo es un poco más complicado. Y todo comienza con lo más sencillo. Existe algo llamado el límite de difracción de AB. Esto significa que cuando trabajamos con ciertos objetos de un determinado rango de tamaños y ese rango de tamaños se vuelve inaceptablemente pequeño, ya no nos resulta posible fotografiar directamente estos objetos, porque la luz que usamos para crear la fotografía, la luz que es completamente visible para nosotros, este rango de radiación electromagnética tiene unas características y parámetros muy específicos y, como recordamos, en realidad es una onda electromagnética, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si el objeto resulta ser más pequeño que la longitud de esa onda, entonces no veremos nada. Lo que veremos será el resultado de la difracción. Y más o menos así es como sucede.
Si alcanzamos este límite de difracción AB, resulta que la luz visible que incide sobre el objeto no se refleja en él, sino que comienza a rodear ese objeto o a difractarse en él. Esto significa que una partícula cuyo tamaño es comparable al de un átomo común simplemente no podemos verla por medios ópticos. La luz no podrá interactuar con ese objeto. La luz no podrá reflejarse en ese objeto. Y por supuesto, no podremos capturar una fotografía de ese tipo. Pero a pesar de todo esto, hemos notado que existen fotografías que, de hecho, acabamos de ver. Cualquier imagen que se obtiene en un microscopio electrónico normalmente se obtiene mediante la interacción de un haz de electrones con el objeto que estamos investigando. Por supuesto, habría que mencionar los diferentes tipos de microscopía electrónica, como la de transmisión y la de reflexión, y todas las que existen. Pero aquí lo más importante es solo una cosa. Sustituimos la luz visible común por un haz de electrones. Y el haz de electrones puede interactuar con esos objetos y ya tiene otras características, ondulatorias, en comparación con la luz visible. Esto permite reflejar ese haz, o rodear los objetos que vemos y atravesar la muestra por completo. En todos los casos, no importa cuál elijas, todo es muy sencillo. Interactuamos con un objeto y obtenemos algo así como su sombra. Aquí se puede llamar y describir esto de diferentes maneras. Pero en todos estos casos, trabajaremos con una entidad que se parece más a la sombra del objeto que al objeto en sí. En general, esto se puede decir también de la microscopía óptica, y basarse en el hecho de que la luz también se refleja de alguna manera, y en realidad no entendemos completamente qué es lo que ven nuestros ojos, pero aún así, aquí se puede profundizar infinitamente y las conversaciones pueden ser interminables. Nunca hay un límite para profundizar en el conocimiento. Sin embargo, creo que es suficiente utilizar el límite que impone la propia naturaleza de la visión humana, y el microscopio óptico en cierto modo repite esa naturaleza. El microscopio electrónico funciona de manera diferente. No vemos la interacción directa de la luz visible con estos objetos. En cambio, vemos cómo, por ejemplo, una sonda electrónica, en la microscopía electrónica de barrido, recorre la estructura de la muestra y captura su topología. Y este planteamiento convierte al átomo en una especie de bolsa, con algo dentro. Esta bolsa no tiene ni superficie ni forma, y en cierto modo se puede decir que el átomo, como tal, no existe. Esto será técnicamente correcto, pero no tendrá ninguna repercusión en el sentido práctico. Basándonos en los conocimientos teóricos, se puede afirmar con seguridad que el átomo, tal como queremos verlo, simplemente no existe en esa forma. El átomo es una partícula un poco diferente. El átomo es una partícula más compleja y muchos de los videos en el canal que ya he hecho sobre este tema justamente lo confirman. No quiero repetirme, así que si tienen preguntas, por favor, todas las referencias están en la descripción. Se crea algo así como una fotografía. ¿Qué significa esto? Esto significa que ninguna fotografía del átomo se toma de manera directa, de forma directa. Siempre es una investigación algo indirecta. Y una investigación indirecta es la reconstrucción de una imagen a partir de los datos digitales que hemos obtenido. Y en realidad, con las fotografías de átomos no es diferente, solo hay una cosa. No es una fotografía de átomos. Es un modelo ilusorio e imaginario que se obtiene mediante simulación por computadora, como resultado del procesamiento de los datos que hemos recogido de la muestra. Tomamos el modelo que nos parece correcto, aplicamos a este modelo un cierto conjunto de conocimientos que tenemos y también los resultados experimentales obtenidos. Luego todo esto lo combinamos en algo. El resultado es un conjunto, digamos una tabla con información que podemos imaginar en forma de imagen y lo hacemos con éxito. Y aquí esto se cruza en general con todos los métodos de estudio de las partículas subatómicas y de los propios átomos. Surge la pregunta, ¿cuál método de búsqueda sería entonces el correcto? No existe un método de búsqueda correcto. Tenemos un conjunto de estas mediciones indirectas, que utilizamos como método para buscar objetos físicos. Bueno, y cuando ya hemos hablado de todo esto, espero que hayan formado una idea de qué es lo que está mal con estas fotografías, por qué no son exactamente fotografías de un átomo. El hecho es que el átomo es un modelo útil, un modelo bien desarrollado, un modelo que funciona bien, pero que no refleja la verdadera estructura de ese átomo. No, esto no significa que el modelo del átomo sea incorrecto. El modelo del átomo es correcto. El modelo del átomo es adecuado para todas sus aplicaciones prácticas y para describir aquellas propiedades que necesitamos en la práctica. Pero al mismo tiempo, el modelo del átomo puede resultar insuficiente. De manera similar, en su momento se investigó el propio átomo. Si seguimos su física, descubriremos que primero surgió el modelo de pudín de pasas, donde se suponía que dentro del átomo había cargas negativas, y luego se identificaron como electrones. Después vino el modelo de Rutherford, que avanzó mucho más allá de esos modelos. Ahora tenemos el modelo de Schrödinger, que
Complementa el modelo de Rutherford y dice que los electrones en este átomo no son como planetas que giran alrededor del núcleo del átomo, sino que solo tienen una ubicación probabilística allí. Y aquí se sumaron los conocimientos de la física cuántica y mucho más. Este es un proceso completamente normal y adecuado. Por eso decir que todo esto es incorrecto tampoco es correcto. Al mismo tiempo, intentamos fotografiar este átomo, intentamos aferrarnos a algo y obtener algún experimento real que se pueda observar con los propios ojos. Pero simplemente no se puede hacer, porque todo lo que acabamos de enumerar influye directamente en la capacidad del átomo para interactuar con los métodos directos de investigación. Bueno, espero que les haya resultado interesante, espero que hayan aprendido muchas cosas útiles y nuevas de este video. Bueno, ahora me despido de ustedes, gracias por ver hasta el final. No olviden suscribirse al canal y dar like si aún no lo han hecho. Miren, el enlace está en la descripción. Y bueno, hace poco finalmente publiqué un libro. Encontré tiempo para terminar este trabajo. Y por favor, el enlace también está en la descripción. La llamé Modelando el Universo. Y creo que esas entidades que discutimos constantemente en el canal están allí, digamos, presentadas en forma de una descripción breve, clara e interesante. Creo que también les resultará muy interesante, así que por favor sigan el enlace en la descripción, adquiéranlo, échenle un vistazo. Y en realidad, eso es todo. Muchas gracias por su atención, les deseo todo lo mejor, hasta la próxima.